5. Y a Carmen abrir los ojos exactamente 30 segundos después de que mi hijo, Ricardo, y su esposa Patricia cerraran la puerta de mi casa rumbo al aeropuerto. Durante 90 días, aquella mujer había permanecido inmóvil en la cama del cuarto de huéspedes, conectada a sondas de alimentación, respirando con ese ritmo mecánico que caracteriza a quienes yacen en un coma profundo. Los especialistas habían sentenciado que jamás recuperaría la conciencia tras el brutal accidente vehicular que casi le arrebata la vida. Patricia había sollozado sobre mi hombro, suplicándome que la cuidara mientras ellos tomaban unas vacaciones necesarias para superar el trauma. Yo naturalmente había aceptado. Eso hacen las buenas suegras, ¿verdad? Apoyan a su familia en los momentos difíciles. Pero ahora, mientras esos ojos color miel me observaban con una lucidez escalofriante, mientras sus labios articulaban palabras que supuestamente no debería poder pronunciar, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Elena, susurró con voz ronca, pero perfectamente clara. Tu hijo y mi hija te están despojando de todo. Llevo 3 meses fingiendo este coma para desentrañar la verdad. Y la verdad resulta más espantosa de lo que imaginé. Necesito tu ayuda. Y tú necesitas la mía. Me quedé paralizada junto a la cama, sosteniendo la bandeja del desayuno que había preparado para alimentarla por la sonda. Mis manos temblaban sin control. Esto no puede ser real, murmuré. Los médicos dijeron que estabas en coma profundo. Carmen esbozó una mueca que podría haber sido una sonrisa o una expresión de dolor. Los médicos diagnosticaron lo que Patricia les indujo a creer basándose en mis síntomas aparentes. Elena, siéntate, tenemos mucho que hablar. Y poco tiempo antes de que regresen. Mi mente daba vueltas intentando procesar lo imposible. Una mujer que había permanecido inconsciente durante 90 días acababa de dirigirme la palabra. Y no solo eso, estaba acusando a mi propio hijo y a su hija de conspirar en mi contra. No comprendo, logré articular finalmente, depositando la bandeja sobre la cómoda con manos temblorosas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Carmen intentó incorporarse, pero sus músculos genuinamente debilitados tras 3 meses, sin uso real, apenas respondían. Ayúdame, dijo con urgencia. Necesito sentarme, necesito que me mires a los ojos. Y comprendas que no estoy delirando, que esto es completamente real. La ayudé a incorporarse, sosteniendo su peso frágil. A sus 72 años, Carmen siempre había sido una mujer robusta, enérgica. Ahora era apenas piel y huesos. Eso, al menos, no era fingido. Hace 4 meses, comenzó con voz que ganaba fuerza con cada palabra. Descubrí algo en el ordenador de Patricia. Correos entre ella y Ricardo, planes meticulosos sobre cómo apoderarse de tus propiedades, tu dinero, absolutamente todo. Hablaban de ti como si fueras un estorbo que había que manejar. Cuando enfrenté a Patricia, ella me amenazó. Dijo que si te revelaba algo, ambas lo lamentaríamos. Mi corazón palpitaba tan fuerte que apenas podía escucharla. No, Ricardo jamás haría algo así. Es mi hijo. Lo crié sola después de que su padre muriera. Le entregué todo. Carmen tomó mi mano con dedos débiles pero insistentes. Yo también crié sola a Patricia. También le di todo. Y mira lo que nos hicieron. Elena, ¿has firmado documentos últimamente? Papeles que Ricardo te pidió firmar sin leer detenidamente. La pregunta me golpeó como un puñetazo. Sí, había firmado papeles. Actualizaciones del seguro, me había explicado Ricardo. Solo formalidades legales, mamá. No te preocupes por los detalles. Carmen percibió la comprensión en mi rostro. Esos no eran seguros, ¿verdad? Eran poderes notariales, transferencias de propiedades, autorizaciones para acceder a tus cuentas bancarias, todo disfrazado en lenguaje legal que no leíste cuidadosamente porque confiabas en tu hijo. El accidente, dije súbitamente, conectando las piezas. Tu accidente también fue, Carmen asintió sombríamente. No fue ningún accidente. Patricia saboteó los frenos de mi automóvil después de que la amenacé con contarte todo. Sobreviví, pero el impacto fue suficiente para que pudiera simular el coma. Y decidí hacerlo. Decidí permanecer aparentemente inconsciente para escuchar
lo que decían cuando pensaban que yo no podía oírlos, para recopilar evidencia, para protegerte. ¿Por qué a mí?, pregunté con voz quebrada. Apenas nos conocemos, solo coincidimos en reuniones familiares. Carmen me miró con ojos llenos de determinación feroz. Porque reconozco a una madre que ama ciegamente a su hijo cuando veo una. Porque yo también lo hice. Y porque si dos mujeres mayores no se cuidan mutuamente contra hijos ingratos y codiciosos, ¿quién lo hará? Además, agregó con amargura, una vez que terminen contigo, vendrán por mí, por mis propiedades, por todo lo que poseo. Ya lo escuché en sus conversaciones. Esta recuperación milagrosa que supuestamente esperaban nunca iba a ocurrir. Iba a permanecer vegetativa permanentemente mientras ellos administraban mis finanzas. Me dejé caer en la silla junto a la cama. Mi mundo, tan ordenado apenas minutos atrás, se había fragmentado en 1000 pedazos. Mi hijo, mi Ricardo, el bebé que había cargado, el niño que había criado con sacrificio, el hombre que había abrazado el día de su boda. Hace 5 años, prometiéndole amor eterno a Patricia, ese mismo hombre conspiraba para robarme. ¿Qué evidencia tienes?, pregunté finalmente. Carmen señaló debajo de su almohada. Había una grabadora diminuta. La he tenido oculta durante semanas. Grabé cada conversación que mantuvieron cerca de esta habitación. Cada plan, cada mentira. Todo está ahí, Elena. Y ahora que tú lo sabes, podemos detenerlos. Extraje la grabadora. Era del tamaño de una caja de fósforos. Presioné reproducir. La voz de mi hijo inundó la habitación. Mamá ya firmó los papeles. En 2 semanas todo estará transferido. Y con los informes médicos que tenemos sobre su supuesta confusión mental, será sencillo. Argumentar que necesita ayuda para administrar sus finanzas. Mis manos temblaban sosteniendo aquel pequeño aparato que contenía la prueba de mi peor pesadilla. Para comprender cómo llegué a este momento, necesito retroceder 39 años, al día en que mi esposo Alberto murió en un accidente laboral en la construcción, dejándome viuda a los 28 años con un hijo de 3, y una hipoteca que apenas podíamos afrontar siendo 2 ingresos. Recuerdo haber sostenido a Ricardo en mi regazo aquella noche terrible, explicándole con palabras. Su cerebro de 3 años no podía realmente comprender que papá no iba a regresar a casa. Me preguntó cuándo volvería. Le dije la verdad. Nunca. Y entonces hice una promesa silenciosa. Este niño jamás sentiría la ausencia de su padre. Yo sería suficiente. Yo sería todo para él. Trabajé 3 empleos durante años. Limpiaba oficinas de madrugada. Laboraba en una panadería durante el día. Y hacía trabajos de costura por las noches. Dormía 4 horas con suerte. Mis manos se volvieron ásperas. Mi espalda se curvó prematuramente. Las canas llegaron antes de los 40. Pero Ricardo nunca careció de nada. Lo que no tuvo fueron límites, porque cada vez que intentaba disciplinarlo, veía los ojos de Alberto en su rostro, veía al esposo que había perdido. Y el miedo de ser demasiado severa, de perderlo también a él, me paralizaba. Ricardo creció, sabiendo que mamá siempre lo rescataría, siempre lo perdonaría, siempre estaría ahí con la cartera abierta y los brazos extendidos. Hace 2 años mi hermana Esperanza falleció. Me dejó su casa, 2 propiedades de alquiler y ahorros considerables. De repente, Elena la modesta se convirtió en Elena con patrimonio, y curiosamente, Ricardo comenzó a visitarme con mayor frecuencia. Mamá, deberías pensar en tu futuro, me dijo un día. Las propiedades requieren administración. ¿No sería más fácil si yo te ayudara? Soy contador, puedo gestionar todo por ti. Yo, conmovida por su aparente preocupación, acepté. Le di acceso a información. Firmé documentos. Confié. Hace 4 meses, Patricia llegó a mi casa llorando desconsolada. Su madre había sufrido un terrible accidente. Choque frontal. Coma profundo. Los médicos aseguraban que jamás despertaría. Me suplicó que la cuidara porque su apartamento era demasiado pequeño. Por supuesto que acepté. A pesar de todo, comprendí el dolor de una hija por su madre. Y ahora descubría que durante todo ese tiempo Carmen había estado consciente.
escuchando, observando, recopilando evidencia de la traición de nuestros hijos. Necesito que entiendas algo primero, dijo Carmen. No fingí el coma desde el principio. Los primeros días después del accidente realmente estaba inconsciente. El impacto fue genuino. Los médicos dijeron que tuve suerte de sobrevivir. Se tocó la cabeza donde una cicatriz todavía rosada marcaba su cuero cabelludo. Pero cuando comencé a despertar, escuché algo que me hizo tomar la decisión más extraña de mi vida. Se detuvo, respirando con dificultad. 3 meses sin hablar habían dejado su garganta áspera. Le serví agua. Bebió con avidez. Patricia estaba en la habitación del hospital con Ricardo. Pensaban que yo no podía escuchar. Patricia dijo que con mamá así podrían obtener poder legal sobre mis cuentas, y que Elena ya había firmado los papeles que necesitaban de ella, que en 6 meses ambas fortunas estarían bajo su control. Sentí náuseas. Ambas fortunas. Carmen asintió. Tú y yo, Elena, éramos su plan desde el principio. 2 viudas mayores con propiedades y dinero. 2 madres que amaban demasiado a sus hijos para ver la verdad. Éramos objetivos perfectos. ¿Cuándo decidiste fingir?, pregunté, en el hospital. Cuando escuché esa conversación, comprendí que si Patricia sabía que yo estaba consciente, intentaría algo peor. Ya había intentado matarme una vez. En cambio, si permanecía en coma, sería invisible. Podría escuchar todo. Podría encontrar una manera de detenerlos. Pero 3 meses, dije con incredulidad. 3 meses sin moverte, sin hablar. Eso requiere una voluntad extraordinaria. Carmen sonrió amargamente. Fue el infierno. Los primeros días fueron los más difíciles. Quería gritar cuando los médicos me pinchaban con agujas. Quería llorar cuando Patricia venía y actuaba como la hija devota, mientras secretamente revisaba su teléfono buscando cotizaciones de propiedades para vender. Aprendí a controlar mi respiración perfectamente, a no reaccionar cuando limpiaban mis ojos, a mantener mi ritmo cardíaco estable incluso cuando escuchaba cosas que me enfurecían. Pasamos las siguientes 2 horas trabajando metódicamente, reconstruyendo la cronología de la traición. Ella desde la cama, yo trayendo documentos de mi estudio, comparando fechas, conectando puntos que antes parecían aleatorios, pero que ahora formaban un patrón devastadoramente claro. Muéstrame todo lo que hayas firmado en los últimos 6 meses, dijo Carmen. Saqué la carpeta donde guardaba todos los documentos importantes. Carmen los revisó uno por uno, su rostro oscureciéndose con cada página. Esto no es una actualización de seguros, dijo finalmente, es una transferencia de propiedad. Firmaste la casa de tu hermana a nombre de Ricardo. Mira la letra pequeña en la página 3. Leí donde señalaba. Efectivamente, enterrada en jerga legal, estaba la transferencia completa de la propiedad. El siguiente documento era peor. Un poder notarial general, otorgando a Ricardo autoridad completa sobre todas mis cuentas bancarias, inversiones y decisiones financieras. Lo había firmado hace 3 meses. Ricardo me dijo que era por si algo me pasaba, que era prudente tener a alguien autorizado para manejar mis asuntos en caso de emergencia. Revisé mis estados de cuenta bancarios con manos temblorosas. Había transferencias que no reconocía. Pequeñas al principio, 500 pesos aquí, 1000 allá. Pero en las últimas semanas, las cantidades habían aumentado dramáticamente. Están vaciando tu cuenta lentamente, dijo Carmen. Lo suficientemente gradual, para que no notes el patrón hasta que sea demasiado tarde. Encontramos también documentos médicos falsificados. Informes con mi nombre. Evaluación neuropsicológica. Paciente Elena Mendoza, 67 años. La paciente muestra signos de deterioro cognitivo leve. Se recomienda supervisión en decisiones financieras importantes. Yo nunca fui a ninguna evaluación neuropsicológica, dije temblando. Nunca vi a este médico. Carmen examinó el documento. Están construyendo un caso legal. Con estos documentos pueden solicitar al tribunal que te declare legalmente incompetente. Ricardo sería nombrado tu tutor legal. Tendría control total sobre tu vida. Necesitamos un abogado, dije finalmente. Uno bueno, uno que se especialice en fraude financiero. Carmen asintió. Conozco a alguien.
Doctora Verónica Estrada, brillante, despiadada cuando es necesario. Si alguien puede ayudarnos, es ella. Llamamos a la doctora Estrada y explicamos la situación. Quería vernos inmediatamente y ofreció venir a mi casa esa misma noche. Durante las siguientes horas, revisó cada documento que habíamos recopilado. Los estados bancarios, las grabaciones, los correos, los documentos médicos falsificados. Su expresión se volvía más sombría con cada pieza de evidencia. «Esto es sólido», dijo finalmente. «Muy sólido. Tienen suficiente para procesar cargos criminales de fraude, falsificación de documentos, abuso de adulto mayor y, en el caso de Carmen, intento de homicidio». El lunes por la mañana, la doctora Estrada presentó formalmente todos los documentos ante el tribunal y la fiscalía. Las órdenes de restricción fueron aprobadas, congelando todas las cuentas de Ricardo y Patricia. La fiscalía emitió citaciones oficiales para que ambos comparecieran ante el tribunal. Yo estaba en casa cuando Ricardo recibió la citación. Me llamó inmediatamente. Su voz era una mezcla de confusión y pánico. «Mamá, acabo de recibir documentos legales del tribunal. Dicen que estoy siendo investigado por fraude financiero. Es un error. ¿Tú sabes algo de esto?» Actuar la ignorancia fue más difícil de lo que había imaginado. Ricardo llegó 20 minutos después. Patricia venía con él, luciendo igualmente confundida y asustada. «También recibí una citación», dijo Patricia con voz temblorosa. «Dicen que intenté matar a mi madre. Es una locura. Suegra, tiene que ayudarnos. Alguien está inventando mentiras sobre nosotros». «Siéntense», dije con voz más firme de lo que esperaban. «Necesitamos hablar». Ricardo se dejó caer en el sofá. «Mamá, ¿qué está pasando?». Respiré profundamente. «Porque son ciertas, todas las acusaciones son ciertas». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Qué?», susurró Ricardo. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». «Sé sobre las transferencias no autorizadas. Sé sobre los documentos médicos falsificados. Sé sobre el plan para declararme incompetente e institucionalizarme. Lo sé todo, Ricardo». 5 y el color abandonar su rostro. Patricia se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo, suegra. Alguien le está manipulando. Están tratando de robarle su dinero, haciéndola creer mentiras sobre nosotros». Fue entonces cuando Carmen apareció en la puerta de su habitación, de pie, caminando, completamente consciente. «Hola, hija», dijo Carmen con voz tan fría que podría congelar el agua. «Sorpresa, no estoy en coma, nunca lo estuve. Y escuché cada palabra de sus planes durante 3 meses». La expresión en el rostro de Patricia fue indescriptible. Horror, shock, incredulidad. Ricardo se puso de pie bruscamente. «Esto es imposible. Los doctores dijeron lo que yo fingí que debían concluir», interrumpió Carmen. «Y mientras ustedes pensaban que yo estaba inconsciente, grabé cada conversación, documenté todo, incluyendo tus mensajes con el mecánico, Patricia». Patricia comenzó a retroceder hacia la puerta. Ricardo la miró con ojos desorbitados. «¿Es verdad? ¿Intentaste matar a tu madre?». Patricia lo miró con expresión salvaje. «Era necesario. Iba a arruinar todo. Iba a contarle a tu madre nuestros planes». La confesión salió antes de que pudiera detenerla, y en ese momento todo cambió. La policía llegó 30 minutos después. La doctora Estrada había coordinado todo perfectamente. Ricardo y Patricia fueron esposados en mi propia sala, el lugar donde habíamos compartido cenas familiares, risas, celebraciones de cumpleaños. Ricardo me miró mientras lo sacaban. Sus ojos ya no contenían arrogancia ni cálculo. Solo había miedo. Y quizás por primera vez en su vida adulta, vergüenza genuina. «Mamá», susurró. Lo siento mucho». No respondí. No había palabras que pudieran salvar lo que se había roto entre nosotros. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, testimonios y procedimientos legales. Carmen y yo testificamos lado a lado, 2 mares unidas por la traición de quienes más amaban. Las grabaciones, los documentos, los mensajes de texto, todo formó un caso irrefutable. Ricardo fue sentenciado a 8 años por fraude, falsificación y abuso de adulto mayor. Patricia recibió 12 años.
incluyendo el cargo de intento de homicidio. El juez fue implacable en su veredicto, señalando la premeditación cruel y la traición a la confianza familiar como agravantes. Recuperé todas mis propiedades. Cada peso robado fue devuelto mediante órdenes judiciales. Carmen vendió el apartamento de Patricia y usó el dinero para mudarse a una residencia más segura. Un año después del juicio, Carmen y yo nos sentamos en mi jardín tomando té. Era primavera, y las flores que siempre había cuidado con tanto amor brillaban bajo el sol de la tarde. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó Carmen. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de no haber visto las señales antes. Me arrepiento de haber creado a un hijo que pensaba que tenía derecho a todo sin esfuerzo. Pero, ¿arrepentirme de haberlo detenido? No, jamás. Carmen asintió lentamente. Yo tampoco. A veces pienso en la niña que fue Patricia. La bebé que amamanté, la pequeña que consolaba cuando tenía pesadillas. ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de intentar matarme? No tengo respuestas. Solo sé que el amor maternal no puede convertirse en excusa para ser víctima. Miramos juntas el atardecer pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. ¿Sabes?, dije finalmente. Nunca pensé que a mis 67 años encontraría una amiga verdadera. Alguien que arriesgó todo para protegerme. Carmen sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en mucho tiempo. A veces las familias que elegimos son más fuertes que las que nos tocaron por sangre. Tú y yo, Elena, somos familia ahora, forjada en fuego, pero familia al fin. Tenía razón, habíamos perdido a nuestros hijos, no por muerte sino por algo peor, por elección propia de ellos. Pero en ese proceso nos habíamos encontrado la una a la otra. Dos mujeres que se negaron a ser víctimas, dos madres que aprendieron, dolorosamente, que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Ricardo me escribe desde prisión ocasionalmente, cartas llenas de disculpas y promesas de cambio. Las leo todas, las guardo en una caja, pero no respondo. Quizás algún día lo haga, quizás el perdón llegue eventualmente, pero por ahora estoy aprendiendo algo que debí aprender hace décadas. Merezco protegerme a mí misma, incluso de aquellos a quienes di la vida. Carmen y yo viajamos juntas ahora. Visitamos lugares que siempre quisimos conocer pero que postergamos por criar hijos, por trabajar, por sacrificarnos. Reímos, lloramos. Compartimos historias de nuestras vidas, las partes hermosas y las dolorosas. Y cada noche, antes de dormir, agradezco por aquel momento imposible que una mujer supuestamente en coma abrió los ojos y me salvó la vida. Porque eso fue exactamente lo que hizo Carmen. Me salvó. Y yo, finalmente, aprendí a salvarme a mí misma.